Bienvenidos, soy Tino Palomino. Señores, en estos días el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, ha observado una ley que fuera aprobada por el Congreso. Me refiero al proyecto de ley denominado Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. ¿Qué es lo que ha manifestado el señor Pedro Castillo para observar este proyecto de ley del Congreso? Él dice que limita los derechos de participación ciudadana y restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución. A lo que ha manifestado el señor Pedro Castillo también se ha sumado el señor Vladimir Cerrón, que es el líder del partido político Perú Libre, por el cual llegó Castillo a la presidencia de la República. ¿Qué ha dicho Cerrón? Se han cerrado las puertas de la vía pacífica. No hay que ser muy inteligente para poder interpretar lo que ha manifestado el señor Vladimir Cerrón. Si ya se cerró las puertas de la vía pacífica, ¿qué es lo que queda? La vía violentista. ¿Pero para qué? Para imponernos una constitución que según él va a resolver todos los problemas que tiene nuestro país. Y todo este escándalo, todo este polvo que se ha levantado es por este proyecto de ley. ¿Y qué es lo que dice ese proyecto de ley? Dice lo siguiente, artículo 40, improcedencia de referéndum. No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política. Y el artículo 44 dice, la convocatoria de referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral. El plazo no mayor de 4 meses después de acreditar las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República por disposición del Congreso de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Señores, en esencia lo que este proyecto está señalando es lo siguiente, de manera clara y precisa, que cualquier reforma total o parcial de la Constitución Política de nuestro país pasa por el Congreso de la República. ¿Eso qué significa? Que esa recolección de firmas que viene haciendo el partido político Perú Libre prácticamente queda en el aire. Y eso es lo que les duele a ellos. Y al respecto, ¿qué han dicho otras instituciones de nuestro país respecto de lo que aprobó el Congreso de la República y observó el señor Pedro Castillo? Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones manifiesta lo siguiente. Dice, si bien dicha modificación resulta innecesaria, su inclusión no contraviene la norma fundamental. Es decir, lo que aprobó el Congreso no contraviene la Constitución Política de nuestro país. Y señores, eso lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones más adelante, en el acuerdo del Pleno del 7 de enero del 2022, señala lo siguiente. En esa línea debe mantenerse el texto vigente del artículo 44 de la norma antes citada. A pesar que dice que se debe mantener vigente, señala lo siguiente. No obstante, consideramos pertinente proponer la siguiente redacción. Artículo 44. La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de 4 meses después de acreditadas las respectivas iniciativas. En el caso de reformas constitucionales, la convocatoria a referéndum solo procede en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política y luego de que el Congreso de la República comunique al Jurado Nacional de Elecciones su decisión de someter una reforma constitucional a referéndum. ¿Qué es lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones? Que toda reforma pasa por el Congreso de la República y se remite al artículo 206 de la Constitución Política de nuestro país. ¿Y qué dice el artículo 206 de la Constitución Política de nuestro país? Dice lo siguiente, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum
cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Señores, más claro ni el agua. El artículo 206 de la Constitución establece 2 mecanismos para la reforma total de la Constitución de nuestro país. Primero, por una votación calificada y luego por un referéndum. O, en todo caso, en 2 legislaturas ordinarias, con el voto de los 2/3 de los congresistas, es decir, 87 votos. Son las 2 vías. Si se utiliza la primera vía, luego tendría que irse a un referéndum. Pero en todo caso, la reforma total de la Constitución pasa por el Congreso de la República y no como nos quieren vender la idea los de Perú Libre, el señor Pedro Castillo, que tiene que ser a través de una asamblea constituyente. Eso no está contemplado en la Constitución política de nuestro país. Al respecto, la señora Ledesma, que hasta hace poco fue la presidenta del Tribunal Constitucional y que todos sabemos que es de tendencia izquierdista, también ha manifestado al respecto lo siguiente. Ella dice, no he leído textualmente qué es lo que habrán aprobado, pero de lo que he escuchado tendría que decir en borrador que no hay mayor cambio que lo que dice ya la Constitución. La magistrada recordó que la Constitución en su artículo 206 señala que toda reforma constitucional procede del Congreso y que existen procedimientos para realizarla. 1, mediante una votación calificada en el Parlamento más un referéndum o 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Precisó que si bien el referéndum aparece como consecuencia de la aplicación de una votación por mayoría calificada, el artículo 32 establece 4 supuestos en los que se puede invocar esta figura de consulta popular. En ese marco señaló que no puede leerse el referéndum de manera aislada, sino que debe entenderse como la justificación de una reforma. El referéndum no es un plebiscito, no es una consulta abierta, no es una llamada a la ciudadanía. El referéndum está ligado constitucionalmente hablando a la reforma de una constitución, sea total o parcial. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que toda reforma total o parcial de la constitución política de nuestro país pasa por el artículo 206 de la Constitución. No pasa por una asamblea constituyente, sino pasa por el Congreso actual de la República. Y esto es lo que no les gusta a los señores de Perú Libre, a los señores de Juntos por el Perú, ni tampoco al actual presidente de la República, quien manifestó que toda reforma total o parcial de la Constitución se hará dentro de los marcos legales que actualmente rigen nuestro país. Sin embargo, a la hora de la hora, el marco legal prácticamente no les importa y lo que ellos quieren hacer es a su conveniencia. ¿Y cuál es su conveniencia? Una asamblea constituyente. Señores, pero si ellos son demócratas, ¿por qué no utilizan el actual marco legal? ¿Por qué no plantean las reformas que sí? Esta constitución política no es algo, señores, que sea perfecta. Esta constitución necesita sus modificaciones. ¿Por qué no presentan ellos sus modificaciones? ¿O por qué no presentan ellos cuál va a ser esa constitución que nos quieren imponer? ¿Cuál va a ser el modelo económico? ¿Conocen ustedes algo de eso? Nadie. Por ejemplo, a raíz del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en el mandato del señor Martín Vizcarra, todos somos conscientes que la constitución política de nuestro país necesita los ajustes respectivos, al menos en lo que respecta a la disolución del Congreso y a la vacancia presidencial. Por ejemplo, el Congreso de la República no puede ser disuelto el último año de su mandato, vale decir, el año 5. Pero sin embargo, el presidente de la República sí puede ser vacado en cualquier momento, incluso el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Y por qué también no ponemos ahí que el presidente de la República no puede ser vacado el último año de su mandato, como el Congreso de la República? Esas son cosas que tienen que verse para evitar enfrentamientos entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Aparte, si tanto hablan de la Constitución los de Perú Libre, los de Juntos por el Perú, el señor Pedro Castillo, ¿cuál es el modelo económico que ellos quieren para nuestro país? ¿Por qué no nos lo dicen? El actual modelo económico
que establece la Constitución Política del Perú es una economía social de mercado. ¿Qué tipo de economía están planteando ellos para nuestro país? ¿Quién sabe? ¿Han presentado algún proyecto al respecto? Nada. El presidente de la República puede hacerlo. Puede presentar sus proyectos de reforma total o parcial de la Constitución ante el Congreso de la República, porque tiene que respetar eso. ¿Ha hecho el señor Castillo un proyecto solicitando una reforma parcial o total de la Constitución Política de nuestro país? No. Pero sí él dijo que va a respetar el orden de nuestro país y que toda modificación total o parcial va a ser dentro del marco legal. ¿Por qué no lo hace? Porque están tratando de imponernos una vía que no está contemplada en la Constitución Política de nuestro país. ¿Por qué el señor Cerrón incluso hasta nos amenaza? ¿Qué nos dice? Se cerró la vía pacífica. Si se cerró la vía pacífica, ¿qué viene? La vía de las armas. ¿Eso es lo que nos está planteando el señor Cerrón? Entonces, él es un demócrata. ¿Cómo una persona que dice esto va a decir que es un demócrata? Señores, ustedes cuando postularon, y no solamente Castillo, todos los candidatos, dijeron que el Perú tenía dos problemas principales y los cuales tenían que resolverse sí o sí ya. Uno, la crisis sanitaria y el otro, la crisis económica. Ahora que el señor está en la presidencia de la República, parece que se olvidó de su promesa, de la crisis sanitaria y de la crisis económica. ¿Y qué es lo que quiere? Una asamblea constituyente para imponernos una constitución, no a la medida de los peruanos, sino a la medida de ellos. ¿Y quién ha leído esa constitución que ellos nos quieren imponer? Nadie. ¿Cómo va a ser el capítulo económico, que es el más importante? Porque eso es lo que más les duele a ellos respecto de esta constitución. Pero sí es lo que ellos, tanta tirria, tanta ojeriza le tienen al capítulo económico de la Constitución, al menos, ¿por qué no presentan un proyecto al respecto, modificando la reforma parcial de la Constitución Política actual en cuanto al aspecto económico, para saber nosotros los peruanos qué tipo de modelo económico quieren imponer estos señores a nuestro país? Y no decir, pues, que quieren ellos resolver todos los problemas de nuestro país con el cambio de la Constitución. Señores, eso es total y absolutamente falso. El hecho de que tengamos una nueva Constitución no va a convertir a Perú en un país de primer mundo, no va a convertir a Perú en un país que ya no tenga problemas de necesidades de agua, de desagüe, de luz, de pista, de vereda, de colegio, de postas. Señores, simplemente es el marco legal, nada más. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque ese marco legal permite el desarrollo de un país o el hundimiento de este país. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos como La Verdad Noticias a través del Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias.